Hola de nuevo. Estamos esta tarde aquí para hablar hoy de juegos de mesa narrativos. Y vamos a comentar algunos juegos que podemos encontrar, son juegos estándar que podemos encontrar en el mundo, o sea, no son juegos específicos para llevar a clase. Y luego vamos a ver cómo los llevamos a clase y cómo los utilizamos en la clase de lengua. En este día de hoy especialmente juegos narrativos. ¿Por qué narrativos, José? Pues bueno, la semana pasada hablamos de juegos de vocabulario, ¿vale? Entonces la idea de hoy es dar un paso más, ¿no? Y con ese vocabulario, con las palabras, hacer cosas, ¿no? Y hacer cosas que, pues, contar cosas. Entonces, muchas veces cuando se habla de juegos narrativos o de narración, lo asociamos directamente a la literatura, ¿no? Y en realidad la narrativa es algo que está absolutamente presente en todas las facetas de nuestra vida. O sea, siempre que tenemos que contar algo, estamos narrando, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vas a hacerte un seguro de vida, pues tú le ofreces una narración a la aseguradora, ¿no? Y él ya te ofrece su narración, ¿no? Y llegáis a un punto en común. Cuando le cuentas a alguien qué has hecho, algo que te ha pasado, cuando quieres presentar un problema para encontrar una solución, ¿no? Estamos continuamente narrando. Entonces, la idea de los juegos narrativos es trabajar ese aspecto, esa herramienta, y potenciarla, ¿no? En nuestros estudiantes. Son tipos de juegos que, claro, a nosotros como profes de idioma nos vienen muy bien porque queremos que nuestros estudiantes hablen, pero como decía, tenemos que hablar para todo, ¿no? Y tenemos que saber explicarnos y narrar correctamente. Entonces, cualquier profe de cualquier asignatura puede aprovechar muy bien este tipo de juegos. Pero un juego narrativo, o sea, porque yo entiendo narrar como contar cosas, ¿sí? Pero la interacción, o sea, un juego en el que se produzca una interacción basada en un contexto, ¿podemos decir que es un juego narrativo? Claro, a ver, cuando hablamos de juego narrativo, es verdad que tú, no sé, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico piensas en texto narrativo, ¿no? Y tienes en mente un Perdón. modelo de texto muy específico, ¿no? Pero en realidad un juego narrativo se considera aquel donde digamos, el elemento fundamental del juego es la palabra. Ok. ¿Ok? O sea, no es una mecánica de mover fichas o de colocar piezas o de lanzar dados, sino que lo que hace avanzar el juego y lo que te hace lograr tus objetivos es la narración, y donde el aspecto fundamental del juego es la palabra, es la narración, la palabra tanto escrita como hablada. Ajá. Ok. Entonces ahí pues cabe eso, tanto un monólogo, ¿no? Donde hablas tú solo, como obviamente la interacción. Algunos de los juegos que vamos a ver hoy, de hecho yo creo que la mayoría, lo que buscan es solucionar problemas. Pues tú no solucionas el problema tú solo, lo solucionas con tus compañeros, entonces tienes que interactuar, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muy bien, me parece muy interesante por las posibilidades que nos da a la hora de adaptar contextos a lo que estemos trabajando, ¿no? O las materias, ¿sí? O esa simple resolución de problemas. Y que el hecho de que el juego se desarrolle mediante la palabra y la oralidad ya no solo va a favorecer la expresión oral, sino que va a hacer más Claro. sencillo, quiero decir, la mecánica del juego. Si yo hago un juego en el que con cuatro cosas, o cuatro cartas o lo que sea, hago que el alumno hablando bla 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 desarrolle y se desarrolle la mecánica, no necesito, es más sencillo, ¿no? Es simplemente vamos hablando y el juego va desarrollándose, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro, es como cuando hablábamos de los juegos de rol, ¿no? Lo que hace avanzar en la acción es la palabra, es la narración. En estos juegos más o menos igual. Tú tienes un problema o un objetivo que conseguir y tú lo haces mediante la palabra, ¿no? Pues para tú avanzar en el desarrollo del juego tienes que hablar con tu compañero para ir a la siguiente pista o a la Ajá. siguiente fase, etcétera, ¿no? Entonces, son juegos donde los componentes principales o las mecánicas principales son mecánicas propias de juegos cooperativos, ¿no? No son juegos de competición, aunque se pueden organizar competiciones. Ahora explicaré algo. En algunos de los juegos se pueden organizar competiciones que a los estudiantes siempre les gustan, y son juegos de eso, de juegos donde la palabra, la memorización, la exposición de problemas, ¿no? Tienen algo de juego de rol también, ¿no? En algunos juegos tú tienes que tomar el papel de un detective o el papel de no sé, vamos a ver uno donde tú eres un náufrago, ¿no? Entonces, también le podemos dar ese punto de rol a los juegos, ¿no? Un poco como lo queramos explotar, ¿no? No voy a explicar todas las mecánicas, ¿cómo decirlo? Lo digo mejor al revés. Los juegos que vamos a presentar no lo hacemos por...
claro, la idea de los juegos que presentamos hoy no es decir, llévate este juego a clase, ¿no? Sino son juegos que me parecen representativos de una serie de mecánicas o de situaciones que se pueden llevar a la clase. Entonces, podéis llevar estos juegos tal cual o podéis tomar ideas o mecánicas de estos juegos para crear vuestros propios juegos, vuestras propias actividades en clase, ¿vale? Claro, muy bien. Las mecánicas, sí. Nosotros la Eso es idea las es mecánicas. prestar atención más allá de al juego en sí, a la mecánica, porque yo puedo, lo que dice el amigo José, que no es copiar, sino usar esa mecánica. No estás copiando nada. Las mecánicas son mecánicas. Y es como decir, tirar el dado, tirar el dado, usar un dado es una mecánica, ¿no? No, que yo use un dado no puede ser propiedad mía. Entonces, como, no, quiero decir, las mecánicas son libres, ¿no? Se pueden Eso es. utilizar de manera libre. Los juegos no son libres porque son una creación concreta, ¿sí? Pero las mecánicas sí. Venga, entonces Claro. adelante, sí. Eso, entonces, no sé, ahora voy a presentar el primer juego, ¿no? Que es bastante famoso. Pues podéis ver que esa mecánica igual es aplicable a otro tipo de narraciones, otro tipo de historias u otro tipo de situaciones que se os ocurran, ¿vale? Entonces, pero bueno, lo hago a partir de juegos de mesa conocidos porque creo que así es más fácil de explicar que si nos ponemos a hacer una lista de mecánicas y las explicamos. Ajá. Y por otra parte, momento publicitario, eso es algo que hacemos en nuestro curso Profes que juegan, ¿no? Hay un bloque que es explicación de mecánicas de juego para que podáis crear vuestros propios juegos en clase. Fin de Bueno, la publicidad. no, tenemos una serie de cursos a vuestra disposición y entonces, bueno, si vais a didactilanja.com, que está por ahí abajo escrita la dirección, pues podéis echar un ojo a nuestros cursos por si os interesa formaros con nosotros. Y ahora Muy sí, bien. fin de la publicidad. Exacto. Pues bueno, mira, el primer juego que vamos a trabajar es el Black Stories. Bien, es un juego de preguntas y respuestas. Voy a compartir mi pantalla para mostraros. Aquí está, vamos a ponerlo grande. Vale, pues los Black Stories son juegos de un autor alemán. Tiene una mecánica bastante sencilla, ¿no? Es una caja donde vienen 50 cartas, ¿no? Y las cartas tienen dos caras. Por una cara está la presentación del misterio y por la otra la resolución de este misterio. Como veis aquí, por ejemplo, ¿no? En esta caja pues tenéis Black Stories de ciencia ficción. Esto es porque hay diferentes ediciones de Black Story, ¿no? Está la original, que es sobre crímenes y asesinatos, pero hay otra que es Black Stories de, no sé, viajes, Black Stories de la Edad Media, están las White Stories para los niños, ¿no? Bueno, hay otra que se llama Golden Stories, que son de leyendas, ¿no? Como leyendas artúricas, ¿no? Y no sé, hay muchas ediciones y podéis buscar la que mejor se adapte a vuestro grupo o tener varias de ellas, ¿no? Y utilizar la que os convenga. Ok, perdóname. Entonces, el juego ese, por ejemplo, eso que estamos viendo es una carta y esa carta tiene dos caras. La cara, un Sí, extraño robo, donde está el zapato, y por detrás está como la explicación de qué pasó, ¿no? O sea, claro. la solución, ¿no? Entonces yo muestro esa carta y muestro solamente la cara del zapato. La cara de atrás, la cara Mm, no la muestro, en no la principio, no muestras, la ¿no? muestro. Entonces el alumno ve esa frase, ¿no? Dice un hombre robó un solo zapato, es evidente que un hombre está en grave peligro, ¿no? Es lo que consigo Ajá. leer, ¿sí? Sí, sí, pone ahí. Entonces, Un hombre roba un solo zapato, es evidente que un hombre está en grave peligro. ajá, entonces yo tendría que intentar explicar por qué eso pasó, por qué ese hombre robó ese zapato. Esa es la mecánica, ¿no? Claro, la idea es que hay como vamos a llamarlo un maestro de ceremonia, que es quien lee la carta. Tú tienes la opción, Sergio, de mostrar la imagen o no, ¿no? Yo, por ejemplo, hay algunas cartas donde no muestro la imagen porque es tan evidente que rápidamente resuelves el misterio, ¿no? Entonces, puedes mostrarla o no. En este caso, no. Tú muestras el zapato y te quedas igual. Qué bien un zapato. Claro, porque yo Pero, digo, pero hay a otras mí, ilustraciones que te dan pistas, ¿no? ok, Entonces, el maestro de ceremonias decide si la quiere mostrar o no. Entonces, el resto de personas que juegan son los que tienen que deducir qué pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues pueden hacer preguntas, pero cuya respuesta solo puede ser sí o no, ¿vale? Esto para mí es muy interesante porque te obligan a afinar mucho en el tipo de pregunta que haces, ¿no? Por eso pongo aquí que trabajan la pragmática, ¿no? Porque no se trata de hacer una pregunta plana de, bueno, ¿el zapato era rojo, sí o no? ¿No? ¿El hombre tenía dos pies, sí o no? ¿Vale? No se trata de preguntas así muy simples, sino tú con tu pregunta, sabiendo que tú vas a obtener una respuesta tan simple como sí o no, tú tienes que
hacer una pregunta que te dé el máximo de información posible, ¿no? Entonces, los estudiantes se tienen que esforzar mucho en el proceso de formación de una pregunta. Entonces, fijaos lo que os decíamos antes, ¿no? ¿Cómo trabajamos competencias para que nuestros estudiantes mejoren su capacidad de comunicación? Fijaos con este juego, eh, hasta qué punto se trabaja eso, ¿no? Elige bien tus palabras para, además con un principio de la pragmática, ¿no? Con muy pocas palabras obtener el máximo posible de información, ¿no? Ujú. Me parece un juego súper simple y maravilloso en este sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Muy Entonces, bien. bueno, se desarrolla así, Sergio, ¿no? Bueno, van haciendo preguntas hasta que uno de los jugadores dice, vale, tengo una teoría, ¿no? Y aquí ya empieza la narración. Pues yo creo que ocurrió y cuenta su historia. Y el maestro de ceremonias, pues decide si la historia que ha contado es correcta o no, ¿vale? Entonces, esto lo podéis hacer de esta manera, ¿no? Un maestro de ceremonias y un grupo que hace preguntas y decide. O yo muchas veces en clase, ¿no? Si el grupo es muy grande, lo que he hecho ha sido pequeños grupos, ¿no? Entonces yo he leído el misterio y les he dicho, vale, os dejo 10 minutos para que cada grupo escriba 5 preguntas para hacerme, ¿no? Entonces han trabajado en grupo para hacer sus preguntas, me han hecho las preguntas, yo he puesto toda la información en la pizarra y después les he dejado 10, 15 minutos para escribir su narración y contarla en clase. Y pues yo le daba un punto o un punto de victoria al grupo que más se acercaba a la resolución del problema. Es otra forma de jugarlo si tenéis grupos grandes. Ajá, ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y a cada grupo le das la misma carta o a cada grupo una carta? No, la misma, ¿no? Es que La el misma, mismo misterio para todos, ¿sí? claro. Entonces, otra forma de jugar también, Sergio, puede ser que si tú quieres hacer esta como competición por grupos, ¿no? Tú luego puedes trabajar también desde el otro punto de vista. Es decir, ahora es el estudiante el que va a leer a sus compañeros y va a escuchar las preguntas de su compañero y va a decidir, porque muchas veces, Sergio, ocurre una cosa, ¿no? Que te hacen una pregunta donde la respuesta no es ni sí ni no, ¿no? Sino es un sí condicionado o un no condicionado, ¿no? Es decir, es un sí, pero entonces la persona que está escuchando y debe dar las pistas también está trabajando, ¿no? Porque debe decidir qué respuesta es la correcta, sí, no o sí condicionado, ¿no? Porque no puede hacer trampas, ¿no? No puede engañar a sus compañeros, ¿no? Entonces es un trabajo que se le puede dar a los estudiantes, ok, pues en la siguiente misterio tú vas a hacer de maestro de ceremonia, ¿no? Ajá. Y vas rotando las cartas. Sí, pues muy chulo, es muy chulo. Y si dices, tienes diferentes temáticas, ¿y cuánto puede valer una baraja de cartas de este tipo? Creo que es 9 euros o menos. Y ya te digo, bueno, es que con Claro. una carta tienes para trabajar un buen rato en clase. eh, ¿Cuántas cartas tiene una baraja? 50. 50. Claro. Entonces te haces con 3 barajas y Y tienes ahí el todo. año, ya tienes el año hecho, Claro, cubierto ya. eso es. Ya ni manuales ni nada. Claro, y luego, si tú, por ejemplo, si te gusta este juego, ¿no? Otro trabajo que puedes hacer con tus estudiantes es que creen sus propias cartas, Claro, ¿no? claro. Crea tu propio misterio, ¿no? Y luego tienes que crear también la solución, ¿no? Entonces el estudiante se mete en el papel de creador de juego, ¿no? Y es muy divertido. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, le veo muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Y además incluso para jugar, ¿no? En casa, ¿no? Quiero decir que aparte para echar el rato con los colegas, ¿no? Simpático, Sí, ¿no? nosotros, mi mujer y yo, ¿no? Incluso los colegas, cuando compré esto no lo compré con el objetivo de clase, sino para los viajes en coche, ¿no? Muchas veces viajábamos en coche, no sé, 2, 3 horas, ¿no? Para ir de Cádiz a Granada o a Madrid y te sacas la baraja y vas en el coche jugando con esto. Ajá, ajá. Pues muy bien, pues bien. Pues muchas gracias. Black Stories, sí. Black Stories y toda la serie de Black Stories, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien. Mira, vamos con otro. Estos dos, eh, en realidad es la misma mecánica. Estos dos juegan con la misma, juegan exactamente igual. Es decir, tienes un input que son imágenes y a partir de esas imágenes cuentas historias, ¿no? Lo que pasa es que el de caja de cuentos está más dirigido a un público más infantil y el Story Cubes, eh, bueno, puede ser un público infantil o adulto, ¿no? Da igual. Además, los Story Cubes, como veis, hay diferentes cajas de colores. Ocurre como con el Black Story, ¿no? Hay Story Cubes temáticos, ¿no? Tienes el estándar, que es la caja naranja, pero luego tienes el amarillo, este limón, que son de viajes. eh, Tienes el de acciones, que es el azul. Tienes otros de, no sé, la prehistoria, ciencia ficción. Bueno, hay una serie también enorme, ¿no? Y podéis combinar los dados, ¿no? Yo en clase lo hacía mucho. Tomaba el estándar, tomaba el de acciones, porque yo tenía estas 3 cajas, ¿no? Y lo que hacía era mezclarlo.
y a partir de esos dados los estudiantes lo lanzan y tienen que contar una historia, ¿no? Entonces, es más o menos libre, no es solo narrar, sino también es interpretar los diferentes símbolos, los diferentes dibujos que te aparecen en el dado o en la caja de cuentos. La caja de cuentos funciona como un puzzle, ¿no? Tú tienes imágenes y está muy chulo porque los chicos pueden ir construyendo, tú puedes desplegar el puzzle en el suelo del aula y los chicos van montando su puzzle. Ah, esta pieza la ponemos aquí y esta otra, ¿no? Entonces pueden mezclar cuentos diferentes y contar su propia historia, ¿no? Entonces es un juego bastante creativo, muy simple, y lo podéis hacer para trabajar la expresión oral, ¿no? Como improvisar una historia a partir de los dados, o la expresión escrita, ¿no? Yo algunas veces lo he utilizado en clase trabajando la narración en pasado. Pero, Lanzaba los dados, tomad una foto y tarea para casa, escribir una historia. muy bien, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Son dos Quiero decir, juegos son dos diferentes, juegos pero diferentes, ¿sí? los pongo juntos porque es la misma idea, ¿no? Lo que pasa es que uno es con dados y otros son con imágenes, con puzzles, ¿no? Es un puzzle que tú vas montando. Ujú. Yo el Story Cubes lo he usado el básico, lo he usado en clase y a mí me gusta como... Y además se puede digitalizar fácilmente, o sea, te puedes hacer este tipo de dados o imágenes aleatorias se pueden hacer muy fácilmente con Genially, con plugins de Sandbox o de escape, se pueden, de verdad, en 5 minutos te montas un rollo con imágenes aleatorias, como algo como lo de la caja de cuentos, lo mismo, tú puedes montar imágenes aleatorias que las buscas en bloques y clic, 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 y automáticamente se te va a generar esa secuencia que va a ser cada vez diferente y que tú puedes hacer una captura de pantalla y entregarle al estudiante como tarea de casa y hacer otra para otro estudiante y otra o enviar o lo que sea, ¿no? Es una forma chula que a mí me gusta mucho de utilizar el Genially, ¿no? Para darle esta funcionalidad, porque claro, cuando tú estás en clases presenciales, pues claro, tienes acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Si juegas en clase, pero si estás jugando online, por ejemplo, yo que estoy dando clases online, como tendría que poner una cámara a los dados, tirarlos en la mesa, Mm. no, no, a ver, podría, ¿no? A lo Sí, mejor queda guay, pero no sé, tío, no sé, es un poco... es más fácil como tú dices. Yo, mira, Claro, claro. yo con Genially me hice unos dados de estos. De hecho, fue por un vídeo tutorial que vi tuyo en tu canal de YouTube. Sergio, ay, me Ajá, acuerdo. Y por lo mismo, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho utilizar los Story Cubes en clase y aquí pues era un poco rollo, ¿no? Tirar los dados, poner la cámara, ¿no? Y no sé, no. Hay muchas cosas para estar pendientes en una clase online como para ponerte a estar, ¿no? Y esto era tan sencillo como creas tus propios dados y con ese claro, plugin claro, y lo claro. haces. Sí, pero no tiene nada que ver. Yo prefiero los dados tenerlos en la mano, ¿eh? O sea, quiero Sí, decir, sí. los dados son dados y son cosas que te puedes Mm. tocar. Yo qué sé, no sé, nos gusta tener cosas, ¿no? No, y tienen otra ventaja, en serio, que yo muchas veces, ¿no? Pues no sé, igual no quería trabajar tanto en los tiempos verbales como diferentes marcadores temporales, ¿no? Entonces yo muchas veces he acompañado los dados de plantillas donde los estudiantes colocaban el dado, ¿no? Y entonces quizás pues había una noche más tarde, ¿no? Y los estudiantes ordenaban los dados Claro, en claro, función de... claro. Entonces, te dan Tiene esa posibilidad, ¿no? otras funcionalidades, otras posibilidades que te da el hecho de que son objetos físicos que tú tienes en la mano y puedes hacer cosas Ay, con ellos más allá de, sí. Entonces, pues claro. sí, los dados son maravillosos, esos dados son maravillosos. Todos los profesores deberían tenerlos. Yo creo, ¿eh? O sea, no sé. Yo los llevaba siempre en la mochila, Sí, sí, porque sí. digo, en cualquier momento sacas los dados y venga, Y ¿no? ya Porque está. además ocurre muchas veces, ¿no? Quieres contar eso, quieres practicar, vamos a contar anécdotas en clase, ¿no? Contar anécdotas y hay unos estudiantes que se quedan en blanco, no recuerdo, a mí no me ha pasado nada, digo, pues nada, con los Story Cubes eso no te pasa más, aquí tienes, ¿no? Es que yo Invéntatela. no tengo imaginación, Invéntatela. fomentan la imaginación, ¿no? Claro. Tienes ahí el icono. Me ha pasado muchas veces con los Story Cubes, sobre todo con los naranjas. José, no sé qué significa esto. Yo tampoco, invéntatelo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Muy bien, pues muy bien, muy chulo. Yo el de caja de cuentos no lo conocía. Me gusta la idea de que sean piezas de puzzle que se pueden encajar, porque mola, Sí, esa idea mola, sí, pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Supongo que todas las piezas es igual. encajan con todas las piezas, ¿no? Sí, que tienen diferentes cuentos tradicionales y algunas que también son inventadas, ¿no? Y no sé, la idea es esa, tú despliegas las piezas por la mesa, ¿no? O las dejas en una bolsita, depende de cómo quieras jugarlo, y los chicos van sacando y montando su puzzle, que el puzzle es una narración, ¿no? Entonces
muy divertido, ¿no? Y además a los niños, sobre todo a los niños pequeños, les encanta este rollo de los puzzles, ¿no? No sé. Igual es solo cosa de los míos que están todo el día haciendo puzzles, pero No, yo creo que les no, gusta, ¿eh? pero escúchame, si tú presentas esta actividad, yo te aseguro, lo que pasa es que ya depende de las imágenes que lleve el puzzle, ¿sabes? O sea, la temática, ¿no? Pero si tú presentas esa actividad de caja de cuentos con imágenes, si digo para adultos ya parece que estoy hablando de otra cosa, sí, pero claro, porque si digo imágenes para adultos ya parece, no, pero que, o sea, para todas las edades, ¿no? O sea, Mm. que puedas utilizarlo como una clase, o sea, más, no sé, que no sean infantiles, ¿no? Pues ya está, Sí, ¿no? Ya es como contar una película que tienes que ir adaptándote y ya depende de las... Puede ser una actividad claro, no, además, mira, a mí me gusta como que como para hacerlo como nosotros, como para de material, ¿sabes? no, pero estaba pensando, ¿no? Que, bueno, es algo que se puede hacer online con diferentes recursos para arrastrar y soltar, ¿no? Se podría hacer en January también. Perfectamente. Eh, pero si lo queréis para una clase física, eh, hoy día cualquier imprenta te imprime un puzzle, ¿no? Entonces tú puedes llevar tus propias imágenes a la imprenta y decirle, oye, hacedme un puzzle donde todas las piezas sean exactamente igual para que encaje. Y te lo Ajá. imprimen y te cuesta nada y tienes ahí tu caja de cuentos con tus piezas, ¿no? Pues puede ser muy chulo, puede ser muy Mm. chulo, ¿eh? Sí, Muy sí, bien, muy está bien. muy guay, ¿eh? Lo apuntamos, José, lo apuntamos. Otro. Es Venga. lo que os decía, ¿no? Que estos son mecánicas, ¿no? O sea, son juegos, pero son mecánicas que podéis Claro. extraer, ¿no? Claro, pero que lo mismo sin hacer puzzle ni nada. Quiero decir, Mm. yo llevo un montón de fotos, de imágenes diferentes en una bolsa o en un sobre y están ahí, las barajo y las voy sacando sin yo saber siquiera cuál saco y saco la primera imagen, primer alumno empieza a hablar, saco la siguiente imagen y cuando le paso la palabra al siguiente alumno y sigue hablando Claro. con la siguiente imagen, ya estoy haciendo lo mismo y no me tengo que gastar un duro en, quiero decir, bueno, sí, tendría que imprimir, ¿no? Pero no tengo que, quiero decir, para hacerlo, se puede hacer con imágenes recortadas, cuadradas y ya Sí, está. No tiene por qué ser un puzzle, ¿sí? claro, es verdad, pueden ser cartas, ¿no? A mí Claro, la idea claro. del puzzle me gusta, pues ya os digo, porque a los niños Sí, normalmente no, este tipo de juego les gusta, ¿no? porque queda mejor, queda más serio, queda como algo más serio, sí. Claro, Perdón. mira, por ejemplo, este otro juego de días de radio, en realidad sigue la mecánica de este último que hemos comentado, ¿no? De la caja de cuentos y del StoryCube. En este caso nos convertimos en locutores de radio, ¿vale? Entonces tenemos diferentes cartas a partir de las cuales tenemos que ir improvisando noticias, ¿bien? Entonces es como aquí tenéis, ¿no? Pues noticias épicas de espías, relacionadas con la mafia, con acción, ¿no? Hay diferentes tipos de noticias que se pueden contar y estas cartas que veis abajo son las que vuestros redactores os van pasando, ¿no? Entonces, tú imagínate, en serio, que yo soy el locutor de la radio, ¿no? Entonces, yo tengo la primera nota y empiezo a contar una historia, ¿no? Por aquí, último, no sé, ejército de clones, ¿no? Entonces, yo podría decir, me acaban de avisar de que ha entrado en la ciudad un ejército de clones, ¿no? Y empiezo a contar la historia. Y luego me pasan otra nota, ¿no? Con otra carta, y yo tengo que o añadirla a mi historia inicial o improvisar una nueva noticia, ¿no? Es un juego de contar historias y de improvisación, pero lo que decíamos antes, tiene un componente de rol, ¿no? Que es que tú eres un locutor de radio, ¿no? Entonces, es un juego muy chulo porque si lo queréis desarrollar más, incluso podéis trabajar con vuestros estudiantes en la creación de una radio de la clase, ¿no? A partir del juego y grabar un podcast, ¿no? Y explicarle pues cómo son los textos informativos, cómo funcionan los textos periodísticos, ¿no? Entonces es un juego que se puede explotar inmensamente, ¿no? Tiene muchas reglas, hay muchas opciones para este juego. Yo os he explicado la forma simple, que es improvisar, ¿no? Pero se puede complicar, ¿no? Hay cartas que te pueden complicar la vida. Yo nunca he jugado con mis estudiantes a la versión complicada porque bueno, son estudiantes de idioma, ¿no? Y no me interesaba tampoco meterme ahí. Pero esta idea de o trabajar con guiones de radio o improvisar noticias, ¿no? A partir de estas cartas está muy chulo. Y es un juego bastante simple, muy sencillo, muy bonito. Eh, no es muy caro, creo que vale, no sé, 18 o 20 euros, pero como veis, es un juego que también podríamos crear por nuestra cuenta. ¿Vale? Y quién gana? Hay diferentes sistemas de puntuación, ¿vale? En función de la capacidad de improvisación, de lo que tú hagas con las cartas, ¿no? Mm, en este caso, como lo que me interesaba como lo que me interesa siempre es que mis estudiantes cuenten historias,
no lo ponía como un juego competitivo, lo ponía más bien como un juego colaborativo, ¿no? Entonces repartíamos roles en la clase. Por ejemplo, uno era el corresponsal, el otro era el encargado de noticias de deportes, no sé, diferentes papeles, y las cartas iban rotando, ¿no? Pues si aparecía una carta relacionada con deporte, pues para este corresponsal, una carta, no sé, íbamos jugando ahí un poco. Ajá. La verdad es que yo este juego tengo que reconocer que he seguido poco las reglas que vienen en la caja. Lo he utilizado más, o sea, he tomado el material y he dicho, vamos a contar historias como si Claro, estuviéramos en la radio. es que me parece como casi como un juego de rol, ¿no? Pero como que, pero no sé, me pierdo en eso de, no sé si es que es mi manía de querer la competición o fomentar la competición en el sentido de que si no hay un elemento de competición, o sea, ¿qué mueve a los alumnos a hacer todo eso si no es ganar? ¿Sí? A lo mejor es ganar en equipo, como conseguir un objetivo en equipo y ya ganan en equipo, ¿no? Pero como que tienen que tener un objetivo más allá del de, venga, pues vamos, tú eres un periodista y tienes que producir estas noticias y a lo mejor te dice, bueno, ¿y yo para qué voy a producir estas noticias? Bueno, pues para ganar esto. Ah, vale. No, es como, no, Sí, sí. tú vas ganando puntos. A ver, la idea es que hay un equipo, ¿no? Hay un equipo de redacción, un equipo que trabaja en la radio, y tenéis estos 12 posibles géneros, ¿no? Ya os digo, yo he añadido cartas, ¿no? Porque, no sé, como profesor de idioma, pues me interesa practicar un vocabulario específico y quizás para la vida cotidiana de mis estudiantes el vocabulario relacionado con los zombies no es muy práctico, ¿no? Claro. Entonces, lo he utilizado, ¿vale? Porque también ese componente lúdico y Sí, sí, divertido está guay en la clase, pero también, como decíamos en otros programas, los juegos tienen que tener un objetivo también educativo, ¿no? No solo jugar por jugar, ¿no? Entonces, yo he añadido cartas de eso, deportes, compras, no sé, diferentes movidas, ¿no? Entonces, la idea es esa, es ir escribiendo, redactando tus propias noticias y el locutor tiene que hablar durante 2 minutos, ¿no? Entonces, ya ahí sí que tiene la parte vale. Entonces digamos, de competición, ¿no? hay unas pruebas en las que tú puedes recibir unos puntos y así pues como, ahí puede haber como una especie Eso es, de tabla de puntuaciones para cada jugador, ¿no? Vale, entonces sí, pues ahí hay un componente competitivo, sí, ¿sabes qué te digo? Eso es lo que yo buscaba, sí. que no lo veía. Vale, guay, guay. Gracias. Claro, a ver, ya os digo, yo lo quitaba porque lo que me interesaba era, o Ajá. sea, digo, hostia, un juego de radio, pues para Sí, sí, trabajar no, el rollo claro. periodístico, etcétera, viene perfecto, ¿no? Perfecto, lo puedes eliminar sin problemas, ¿eh? Y Sí, verlo sí, como colectivo, o sea, como un grupo, el grupo, ¿no? Debe superar sí. esta prueba, sí. Muy Y bien. está bastante chulo, ¿eh? Es un juego, la caja es muy bonita, ¿no? Veis que tiene esta estética años 20, Ajá. ¿no? Como Sí, los sí, años sí. dorados de la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy guay. Muy guay. Vale. Mirad, otro, Sherlock, ¿vale? Esto también son mazos de cartas, ¿vale? Y cada carta tiene un caso que hay que resolver, ¿bien? Es un juego colaborativo también. No sé, no recuerdo cuánto era el máximo de jugadores, ¿vale? Pero no sé si andaba en torno a 8 jugadores o así. Igualmente, si tenéis una clase muy numerosa, lo ideal sería tener, por ejemplo, 3, 4 mazos de cartas, ¿no? Con casos diferentes, y tú le das una carta a cada grupo y luego esos casos van rotando, ¿no? Entonces funciona de la siguiente manera. Tú pones esta primera carta, ¿no? En la casa de... esta que es donde se ve el dibujo, ¿no? Este señor muerto en un avión, y tú lees una introducción, ¿no? Esa introducción tú la puedes leer o con el código QR te lleva un audio que está en la página web y en lugar de leerlo tú, pues hay una locución, ¿no? La locución está dramatizada, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, se oye a un capitán, a un piloto de avión hablando por la radio, ¿no? Mandando un mensaje, ¿no? Y muy ambientado. ¿Cómo funciona? Pues el mazo de cartas está boca abajo, cada jugador toma 2 cartas y las lee atentamente. Entonces tiene que decidir si las pistas que tiene son relevantes para resolver el caso o no. Si considera que es relevante, toma una carta y la pone sobre la mesa y la explica a sus compañeros. Ajá. Mirad, tengo esta pista que creo que es importante por esta razón, ¿no? O tengo sospechas de que no sé qué. Y toma otra carta y la pone, bueno, se queda con una carta en la mano, juega el siguiente y hace lo mismo. Tiene 2 cartas y tiene 2 opciones, o jugar una pista o descartarla. ¿Por qué? Porque al final de la partida, según las cartas que haya en la mesa, hay un sistema de puntuación. Las cartas que son relevantes para el caso, eh,
quedan ahí, bien, son cartas que te ayudan, pero las cartas que no son relevantes, que son pistas falsas o que no aportan información importante, te restan puntos de la puntuación final, ¿no? Ajá. Entonces, es un juego que me parece muy, muy interesante porque tienes que tomar decisiones sobre la información que tienes, ¿no? Decidir si es una información relevante o no, ¿no? Entonces, fijaos también cómo se trabaja la pragmática y el razonamiento crítico, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, todos los jugadores van jugando, ¿no? Sus cartas, cuando se acaba el mazo de cartas, eh, llega el momento de decidir qué ha pasado. Entonces, a partir de todas esas pistas, tienen doble trabajo. El primer trabajo es responder a un cuestionario, ¿no? El cuestionario tiene preguntas tales como ¿de qué murió? ¿Murió envenenado? Preguntas sobre el caso, que, que tenéis que responder en función a las pistas que tenéis en la mesa. Ajá. Entonces, tienes una pregunta y tres opciones. Entonces, tenéis que decidir, ¿no? Hay algunas que son muy evidentes, hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, en esta hay una pregunta sobre el tipo de veneno que tomó, ¿no? Y ahí los estudiantes se vuelven locos porque tienen muchas pistas con información sobre diferentes tipos de veneno, tienen información sobre algunos síntomas que tuvo el paciente, ¿no? Entonces, tienen ahí que deducir, discutir, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, Cuando terminan el cuestionario, pues tú tienes una carta de respuestas donde compara las respuestas del cuestionario con la carta de respuesta. Entonces tienes puntos positivos por cada respuesta. Y al final también tienes que hacer una narración, ¿no? Decir, ok, en base a las respuestas de nuestro cuestionario y de las pistas que tenemos, creemos que pasó esto. Y hacen como una especie de resumen, ¿no? Como si tú le contaras al juez, ¿no? Tú eres un policía o un abogado y le cuentas al juez qué le pasó. Ajá. Entonces, es un juego que favorece mucho la interacción, ¿no? La cooperación entre los jugadores y luego la narración al final, ¿no? Y la solución, digamos, es abierta. Quiero decir, la solución se crea en función de las cartas que se descartan o no. O la No, solución es cerrada. es cerrada. La solución es cerrada, es decir, hay para estas 10 o 12 preguntas que tiene el cuestionario, hay una respuesta exacta. Esa respuesta está en las pistas, ¿no? Todo está en las pistas. Por eso es muy importante que los estudiantes lean bien esas pistas y decidan cuál juegan y cuál no, y O cuál es sea, correcta y cuál no, ¿no? entonces solo puedes jugar una vez al juego, ¿o qué? Sí, este es el problema de estos juegos, que de este tipo de juegos que una vez que juegas lo pasas Vale, 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 a vale. otro grupo. Vale, vale, Por vale. eso hay varios casos, ¿no? No sé, no sé cuántos hay ahora. Yo la última vez que lo miré creo que había 5 casos de este Sherlock Ajá, muy y de bien. otro similar. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muy bien, pues también está chulo. Y precios que esto que rondan todos, los 10 euros más o menos, 10 No, 12. este es más barato. Este creo que Sí. anda, no sé si son 6 7 euros. Ah, claro, como se juega una sola vez y en Sí, teoría, pues más barato, sí. claro, pero eso, no sé, tienes uno, ¿no? Y puedes tener varios casos. No, no, sí, Y sí, una vez a la no. semana juegas a uno, ¿no? Que no le estoy quitando valor. Simplemente estoy viendo porque intentando, porque yo no lo conocía el juego, entonces intento ver si lo puedo utilizar más de una vez con el grupo, lo podría reutilizar si yo me inventara un nuevo caso, ¿no? Quiero decir, ¿no? Eso sí, sí. Claro, tendrías que inventarte un nuevo caso jugando con tus cartas, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, esta editorial lanza concursos, no sé si lo sigue lanzando, ¿no? Pero hace unos años lanzó un concurso para que la gente creara sus propios casos, ¿no? Y el ganador, pues la editorial le publicaba el caso, ¿no? Y tengo un amigo, mi colega Raúl, que es creador de juegos, que envió uno también. Y es un proceso de creación interesante, pero es bastante complicado, ¿no? Porque las pistas te tienen que llevar a la resolución del caso, ¿no? Pero tampoco puede ser muy evidente. Ya, Entonces, ya, ya. Hombre, sí, no, es un claro. juego de cooperación, de negociación, de deducción, de razonamiento, ¿no? Ajá. Te hace estrujarte el cerebro, ¿no? Muy chulo, muy chulo. Muy bien. Bien. Bueno, este último, o este es el penúltimo que traigo, es un juego, es una mezcla de juego de rol, juego narrativo, ¿no? Es un juego bastante complejo, como veis en el tablero. Ya se ve aparatoso. Este juego ya se ve Sí, aparatoso. Esos juegos que a mí me pueden gustar. Lo que pasa es que yo, cuando el juego es aparatoso, ya. claro, a ver, yo este tal cual está, o sea, me ocurre un poco como con Días de Radio. Yo lo he llevado este juego a clase así, Así, porque con todo el equipo ese, sí. no, porque o sea, tarda mucho en explicarlo Claro, y como profesor tú tienes que valorar si el claro, esfuerzo de la explicación claro. merece la pena, ¿no? Con el resultado que vas a obtener. Entonces,
no lo llevas así, ¿no? Pero lo quería exponer porque me parece interesante la idea del juego, ¿no? La idea del juego es que los estudiantes son unos náufragos que están en una isla y tienen que salir de ella, ¿no? Entonces, para salir de la isla, tienen que, no sé, Solucionar claro, problemas, ¿no? hay un objetivo final, ¿no? Para salir, no sé, el objetivo, por ejemplo, este tiene varios escenarios, ¿no? Entonces, uno de los escenarios es, tú eres un equipo de rescate que tienes que encontrar al doctor no sé qué que se perdió en la isla, ¿no? Ajá, Otro escenario es que tienes vale. 7 días para llegar al otro extremo de la isla, porque va a llegar ahí un avión que os va a rescatar, ¿no? Hay diferentes escenarios. Entonces, la lógica del juego es, hay un problema para el que tú tienes que encontrar solución, ¿no? Entonces, en la isla van pasando cosas, ¿no? Van pasando cosas positivas, encuentras objetos que te pueden servir para, no sé, para buscar comida, para cazar, para construirte una casa, ¿no? Pero también hay eventos negativos, una tormenta, animales salvajes, ¿no? Entonces es un juego donde tú planteas eso, un objetivo final, pero para conseguir el objetivo tienes que tomar decisiones, ¿no? Y te pueden pasar cosas buenas o te pueden pasar cosas malas, ¿no? Ajá. Entonces, en base a esa idea, ¿cómo lo puedes llevar a clase? Pues más o menos con lo mismo. Tú te creas una historia donde hay un problema y una solución del problema, y donde vas añadiéndole pruebas a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, cada estudiante tiene una acción, ¿no? Entonces tienen que repartir bien las acciones, ¿no? Oye, tú ve a buscar comida, tú ve a buscar algo para construir una casa, tú ve a hacer esto, ¿no? Primero tienen que discutir qué hacen cada uno. Pero luego en ir a buscar comida, quizás cuando levanten la carta, encuentran que el animal que han encontrado, yo qué sé, es un tigre dientes de sable, ¿no? Entonces ahí pues el estudiante puede tener problemas, puede resultar dañado, llega al campamento dañado, tenemos medicina, no tenemos medicina, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces tú puedes construir una historia con esa serie de pruebas y de complicaciones, ¿no? Y no es necesario llevarte todo esto, lo puedes hacer de manera más simple. Ajá, porque yo básicamente como por lo que me estás contando lo veo como un juego de rol, lo estoy viendo. Sí, es un juego de rol. O es como un juego de rol prefabricado, algo así, ¿no? Claro, tú imagínate que en vez de Robinson Crusoe, Sergio, pues tú tienes un grupo de estudiantes que llegan a Cádiz para pasar una semana estudiando español, ¿no? Y su objetivo final, pues no sé, es, qué sé yo, cuál podría ser el objetivo final de un estudiante. Aprender el subjuntivo. Claro, aprender el subjuntivo o obtener el nivel B1, ¿no? Y Sí. entonces tú ya vas planteando la serie de pruebas, ¿no? Y claro, pero en su día a día no solo aprenden español, tienen gastos en la casa, tienen problemas que le pasan en la calle, ¿no? Entonces igual puedes sacar una carta de has perdido tu pasaporte y tu cartera y no tienes dinero, ¿no? Y no sé. Claro, yo a este tipo de juegos lo que le veo es la posibilidad de hacer cosas con palabras que en la vida real pues quizás sería difícil hacer, porque claro, no te vas a ir a una isla desierta. Entonces, no, bueno, o sí, yo qué sé, Sí, pero normalmente la gente no, pues entonces es como eso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo cuando jugaba rol jugaba juegos de espías y jugaba juegos de con poderes sobrenaturales o cosas como relacionadas con la magia. Pero intentaba siempre ambientar las partidas en el mundo real y en la zona en la que vivo, en la que vivíamos los jugadores, porque de esa forma, para mis jugadores era más fácil verse a ellos mismos claro. en los lugares en los que las aventuras se desarrollaban. Jugábamos en una mesa, o sea, quiero decir, Ajá. pero claro, hacíamos cosas que, por ejemplo, no sé, en la realidad pues no hacíamos, ¿sí? Sí, Y así ¿no? Y te facilita porque no tienes por qué ir, no sé, no tienes por qué ir al médico para practicar el vocabulario médico. O claro, sea, simplemente creas ese contexto en el que se va a jugar y tú vas a trabajar continuamente con ese léxico, con esos procedimientos y vas a crear como una mecánica en la que la persona tenga que utilizar de forma artificial, porque no estamos en un hospital, ese vocabulario, ese léxico, esas sí. estructuras, y esa es un poco la idea, ¿no? Así es como la persona va a aprender, el estudiante, por ejemplo, nosotros que lo llevamos, yo lo llevo al campo de las lenguas extranjeras, puede ser de inglés, de francés, de cualquier, pero es aplicable a todo, ¿no? En ese sentido, sí. No, y a ver, es verdad, ¿no? Que hay un vocabulario específico que tú podrías trabajar, entonces tú creas un escenario en función a ese vocabulario específico, pero luego hay otro vocabulario que tú utilizas en cualquier situación de tu vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tú en esta isla, ¿no? Tenéis que decidir, bueno, al final del día tenemos que tener comida para todos, tenemos que tener medicina para este que le ha pegado un boca a un tigre,
y tenemos que avanzar en la construcción de nuestro refugio. Tenéis que discutir, tenéis que negociar quién hace cada cosa, cómo se va a hacer, cómo se gestionan los recursos, ¿no? Y ahí entra en juego un vocabulario, ¿no? Y unas unidades léxicas que tú puedes utilizar en cualquier otra situación. Lo haces en un escenario ficticio, pero estás trabajando eso, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, mira, cuando analizaba este juego, Sergio estaba pensando en que no hace unos años vi cómo a la universidad, en el momento de la matriculación para los chicos que se matriculaban por primera vez en la universidad, muchos chicos llegaban con sus padres y sus madres para matricularse, y eran los padres y las madres los que preguntaban toda la información y lo hacían todo por ellos mientras ellos se quedaban en un segundo plano muy tímidamente diciendo, es que yo no sé, es que no sé, mamá, pregunta tú. Por eso, porque no es solo para clases de idiomas, ¿no? Es que el desarrollar y el potenciar y trabajar actividades comunicativas es muy necesario, ¿no? Yo tengo esta imagen grabada en la cabeza y pienso, wow, son chicos que con 18 años no son capaces de pedir información básica para matricularse en la universidad, ¿no? Pues sí, pues sí, en ese sentido, pues claro, pues no sé, hay que trabajar. Yo creo que la semana pasada hablamos un poco de ese tema. Yo, como no me he visto en esa tesitura de trabajar con nativos, o sea, cuando he trabajado con nativos, he trabajado con adultos, he sido con profesores, Claro. pero con estudiantes de primaria o de secundaria, ¿no? Españoles no me he visto en esa tesitura de trabajar la lengua y no con ellos. Entonces no, de verdad, esa problemática a mí me sorprende, ¿no? O sea, la veo, ¿no? Porque veo el problema, ¿no? Quiero decir, veo esas carencias, Mm. ¿no? Comunicativas. Pero no deja de sorprenderme, ¿sabes qué te digo? O sea, que no sepan cómo hacer esas cosas, Ya. que en teoría deberían... No sé, yo no sé si, no sé si me meto en Pero fango. incluso más allá, ¿no? de ese problema, otras situaciones, ¿no? Donde se pueden utilizar este tipo de juegos. Recuerdo en una jornada de juegos de mesa para profesores, ¿no? Que un profesor nos contaba que él, además de ser profesor, tenía una pequeña empresa de ingeniería, y él nos contaba que para la selección de personal, ellos no hacían entrevistas, bueno, sí, hacían una pequeña entrevista, ¿no? Oye, ¿de dónde eres? ¿Por qué quieres este trabajo? Etcétera. Pero donde realmente tomaban la decisión de contratar a alguien era a partir de juegos como este, ¿no? Ajá. Decía, oye, os vamos a dejar un par de horas en esta sala jugando a esto, ¿vale? Y ahí observaban el comportamiento de cada uno, ¿no? Quién tenía más capacidad de negociación, quién escuchaba a los demás, quién no, quién quería imponer su criterio, quién se apartaba y no jugaba nada, ¿no? Entonces, eh, la potencialidad de estos juegos va mucho más allá de la simple narratividad, ¿no? De simplemente hablar, ¿no? Se pueden observar y trabajar muchísimos aspectos con este tipo de juegos de mesa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro, lo que decimos depende de el enfoque, la Mm, ambientación, el contexto, el objetivo que le des a los jugadores, ¿no? Los roles que tengan, ¿no? Porque si tú también. asignas roles, ya de alguna forma estás marcando, ¿no? El comportamiento y lo que quieras reforzar. Yo qué sé, para Eso trabajar es. valores o para trabajar, no sé, contenidos transversales, más allá del lingüístico, ¿no? Más allá del lingüístico, sí. Eso es. Muy bien. Bueno, y bueno, este último en realidad o sea, lo he traído simplemente porque me gusta, ¿vale? Pero ¡Qué no, a arte! ver, quiero decir que es simplemente por tomar una idea, ¿no? Antes hemos visto juegos de resolución de casos, pero son casos individuales. Este en concreto se llama Detective, es un juego de un chico polaco, y tiene más o menos la misma idea. Tú tienes que resolver casos, pero con una diferencia, ¿no? Ves que hay un tablero de una ciudad y con, con una serie de horas, ¿no? Entonces, tú para resolver o para encontrar pistas te mueves por la ciudad y cada vez que te mueves gastas tiempo, ¿no? Entonces tienes esa presión del tiempo sobre ti que te hace, digamos, que tus decisiones las medites un poquito más, ¿no? O sea, vamos a ir aquí, pero ir aquí nos cuesta 3 horas. ¿Por qué vamos a ir aquí? ¿Qué vamos a obtener? Porque luego hay que volver a la base central y son otras 3 horas, ¿no? Entonces, ese punto me gusta mucho para meterlo en los juegos, ¿no? La presión del tiempo, para hacer que las decisiones se tomen con mayor reflexión. Y luego otra cosa que me gusta de este juego es que son 5 casos en total de una historia, ¿no? Entonces, toda la información que tú vas obteniendo para resolver el primer caso igual te vale para el segundo, ¿no? Y estos casos, por ejemplo, de este juego están conectados con la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, son otras dos ideas para meter en este tipo de juegos que me gustan mucho, ¿no? Es decir, que
que los casos no sean aislados, sino que tú puedas a lo largo de tu curso tener un hilo conductor, ¿no? Que conecte las diferentes experiencias de juego. Y luego el tema de la mecánica de meter presión para forzar que la toma de decisiones sea reflexiva, ¿no? Y no solo impulsiva, como, bueno, como no tengo límite de tiempo, hago lo que sea, ¿no? Piensa bien antes de actuar. Y ya está, estos son los que traía. Como, bueno, a ver, el club de los... No, traía muchos más, ¿no? El club de los martes. Nada, a ver, el club de los martes es como el Black Stories, pero cada estudiante tiene un rol, ¿no? Ajá. Entonces tiene que actuar en función de ese rol, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un empresario de las líneas de ferrocarriles de Londres, pues yo tengo que actuar en función de lo que dice mi carta de personaje, ¿no? Entonces es muy divertido porque si yo, por ejemplo, hago una pregunta de tipo médico, ¿no? Y en la mesa hay un personaje que es un médico, él me puede interrumpir y robarme la información de la pregunta. Disculpe, señor, pero aquí el experto en medicina soy yo y esa pregunta creo que me corresponde a mí, ¿no? Es un juego muy, muy chulo porque le mete ese punto de rol, ¿no? Y entonces tú te tienes que caracterizar. Ajá. Entonces, la mecánica es como el Black Story, preguntas y respuestas de sí o no, pero donde cada estudiante es un personaje. Ya. Muy bien. Pues a ver, yo iba a enseñar enseñaros un par de cosas. Yo viendo, por ejemplo, a mí un juego al que me gustaba mucho jugar era que es un juego que sigue la mecánica del intruso. ¿Sí? Hablando de una mecánica, la mecánica del intruso es se reparten un grupo, se asigna un grupo de roles o se reparten un grupo de cartas. Todos tienen la misma carta, menos una persona que es el intruso, que no sabe, o sea, que no recibe carta, recibe una carta de tú eres el intruso, o tú eres el malo, ¿no? O lo que sea, ¿no? El espía, o el ladrón, o el intruso, ¿sí? Ajá. Entonces, ese intruso solamente sabe que él es el intruso. Es lo único que sabe. El resto de los jugadores que están en ese círculo saben algo que el otro no sabe. Esa es la mecánica. ¿Ok? Entonces, ¿la mecánica ahora cuál es? El intruso debe adivinar lo que los otros saben que él no sabe y los otros deben adivinar quién es el intruso sin desvelar todo. Entonces, la idea, por ejemplo, normalmente se puede jugar en contextos, lugares, por ejemplo. Imaginamos, estamos todos en un barco de guerra en la batalla del Pacífico del año 1943, no sé qué. Un contexto totalmente súper determinado histórico, por ejemplo, ¿no? Este contexto, Sí. sí. Y entonces, pues estamos ahí en un acorazado, tú eres el capitán, tú eres el marino, no sé qué, no sé cuánto, y hay un intruso que no sabe dónde estamos, ¿sí? Entonces, la mecánica es que uno a uno se van haciendo preguntas y respuestas. El que hace la pregunta debe preguntar sin desvelar totalmente dónde está. Y el que responde a la pregunta debe responder sin desvelar totalmente dónde está, pero dejando ver que sabe dónde está. No sé Claro. si, no sé si está claro. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué has desayunado esta mañana? Sí, pues tú tienes que responderme eh, una respuesta que sea acorde a que estamos en un barco, algo que sea normal desayunar en ese momento, no sé qué. No podrías decirme algo, no sé, que Un fuera. chocolate con churros, ¿no? Claro, por ejemplo, chocolate con churros. No podría decir chocolate con churros, porque ya entonces yo diría chocolate con churros, ¿cómo que ¿Tú vas a dónde acabar? Si estás, tú no? dónde estás. Ya tú no sabes dónde estamos. Entonces ya te desvelaste como el intruso, ¿sí? Entonces, ese juego os voy a ver, voy a compartir, ¿cómo comparto? Voy a compartir toda mi pantalla. Compartir toda mi pantalla, compartir. Sí, ahora te estás viendo a ti mismo. Yo lo tengo aquí en juegos. A ver, ¿dónde está? Cartas época. Yo lo monté como cartas época. Entonces, a ver, no sé si lo estás viendo. Ajá. Entonces lo monté en inglés y lo monté en español, lo monté en diferentes. Entonces son unas épocas, son las épocas que a mí me parecieron interesantes, sí. Entonces, por ejemplo, el 11 de septiembre es una fecha concreta, la antigua Grecia, la caída de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, el siglo VIII con los vikingos, la Revolución Rusa, la llegada del Mayflower a las costas americanas, la guerra del Imperio Español en el 98, ¿sí? Entonces, claro, pues si yo les reparto a cada uno de los estudiantes una de las cartas y todos saben en qué momento, en qué periodo histórico están, ¿sí?
menos uno que no lo sabe y se establece pues esa ronda de preguntas y respuestas. Dejo de compartir. Porque es muy sencilla, es muy básica. Simplemente las cartas las repites y tienes tantas cartas como Claro, jugadores y una carta de intruso, ¿sí? Entonces ya tú puedes prepararte ese juego. Básicamente, depende del, por ejemplo, imagínate, si estamos trabajando con... Claro, ya tienes que tener un nivel más o menos un poco avanzado de la lengua en la que estás trabajando, porque si no, o sea, con nativos no hay problema, pero te lo puedes preparar para jugar con nativos fácilmente. Te preparas unas cartas concretas de algo así como lo que he hecho yo, ¿sí? Y con unos contextos que te parezcan interesantes y desarrollas ese juego de esa manera. Y realmente es divertido, o sea, quiero decir, se producen unas situaciones muy divertidas a la hora de crear la pregunta y de la respuesta. Luego, es más concreto si tú, como digo, creas contextos y a cada persona le asignas un rol dentro de ese contexto. Si hablamos de un hospital, pues diferentes. Tú eres el ujú, médico, tú eres el enfermero o la enfermera, tú eres el no sé qué, no sé cuánto, el paciente, el enfermo, ¿sabes? Entonces, todo toma un poco más de sentido y estás como muy obligado a moverte en ese mundo, ¿no? De ese contexto, ¿sí? Entonces, me parece una dinámica que me parece que es interesante, ¿sí? Y no sé si volver a hablar. El último día hablamos de este juego de El Mileurista, ¿sí? que, ajá. que yo lo comenté, que también es un juego que desempeña un poco ese sentido de la situacional, ¿no? En el que es un tablero de una oca, ¿sí? No sé si volver a enseñarlo. Sí, voy a... Sí, de hecho, cuando hablaba del Robinson Crusoe, yo estaba pensando en un juego como el Mileurista, ¿no? Un juego donde tú tienes que conseguir un objetivo y hay una serie de limitaciones y de problemas que te van surgiendo y tienes que resolver, ¿no? Entonces, el Mileurista en realidad es un juego que va en esa línea también. Ujú. Claro, en la idea del mileurista, básicamente, si lo vemos así, es como una oca. ¿Sí? Tú estás viendo algo mío. No, 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 estoy viendo tu... voy a compartir una pestaña. Aquí, compartir. Ahora sí. Vale. Entonces, yo en mileurista es como una oca, ¿veis? Que es como una espiral de una oca. Lo que pasa es que en cada uno de los contextos, en cada uno de los cuadros de la oca, pues lo voy a hacer un zoom. En cada uno de los cuadros de la oca, pues hay una situación contextual en la que tú tienes que desarrollar. Por ejemplo, en esta, en la número 52, es el cumpleaños de su sobrino, pide consejo en la tienda de juguetes. Pues ya hay un contexto y hay una misión, ¿sí? Comunicativa. Tú tienes que pedirle un consejo a una persona para un regalo, para el cumpleaños de tu sobrino. Le tienes que contar un poco la historia, ¿no? Decir por qué, no sé qué, ¿no? Y además tienes que desarrollar ese diálogo y luego el componente de que tú ahí te gastas 50 euros, menos 50 euros, ¿eh? Entonces, ese es el componente, digamos, extra económico en el que se suma y se va restando. Hay casillas en las que ganas, casillas en las que pierdes. Por ejemplo, aquí ganas un premio en la lotería y te tocan 100 euros. ¿Sí? Te encuentras dinero por ahí. ¿Sí? Tu amiga te llama, por ejemplo, para devolverte los 30 euros. Entonces ahí, o tu amigo te pide 30 euros. Entonces la cosa es que tú tienes que, en cada casilla se desarrolla una situación comunicativa que tú debes desarrollar con éxito, ¿no? Es la idea. Entonces, yo lo comentaba, ¿no? Que a profesores les había parecido interesante para trabajar eso, para trabajar en secundaria con alumnos nativos, ¿sí? Para trabajar conceptos económicos, para trabajar el contenido transversal del hecho de no poder llegar a final de mes, ¿no? La gente que no llega a final de mes, ¿sí? Y un poco, los precios, no sé, los precios son, no sé si son baratos o caros, yo no sé. Yo, quizás ahora Barato. parezcan baratos, ¿sí? Tal y como está la situación, sí. Pero bueno, lo hice en español, lo hice en inglés y este juego, pues es un juego que a mí me parece que es bastante chulo. Y Entonces, lo tienes digitalizado, lo ¿no? Por lo que tengo, veo, sí. claro, este juego se puede jugar de forma digital en un Genially, ¿sí? Y se puede jugar también imprimiendo, sí, ahí están como las casillas aumentadas para poder verlas en grande. Se puede imprimir el tablero o se puede jugar directamente sobre este tablero porque este es un tablero que permite
O sea, Ajá. tener las fichas y veis, las fichas siguen en el lugar donde se quedaron en la última, a no ser que yo reinicie Ajá. las fichas se mantienen. O sea que yo puedo guardar el Genially, lo cierro y cuando vuelva a abrirlo, las fichas Sí, van a estar ahí. O sea, puedo continuar la partida al día siguiente, ¿no? Que ese sentido vale. es una posibilidad que Genially nos ofrece. Claro, porque este tablero, por ejemplo, es muy grande. Si yo lo jugara así tan pequeño, no me parece práctico. Me parece práctico cuando yo amplío la casilla y la puedo ver grande, ¿no? Entonces, Mm. ahora sí, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo juego en una PDI, en una pizarra digital en clase, pues con este tablero podría jugar perfectamente y guardo la partida y otro día jugamos y sigue las fichas ahí, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Y es un juego que me parece que eso, ¿no? Que fomenta pues esa interacción continua y supongo que son, o sea, las situaciones son situaciones que yo creo que son reales en España, ¿ok? Que son bastante habituales, ¿eh? Y básicamente, uy, pues me lío. Básicamente eso era lo que yo quería. Vuelvo aquí a Meet, dejo de compartir. Lo que yo quería. Es que, Sí. es que yo por aquí estoy compartiendo esto, pero estoy grabando mi pantalla. Entonces, tú no lo ves, pero si yo cambio de ventanas, todo eso se va a quedar grabado en el vídeo luego. Entonces la gente va a Claro. decir, no va este tío la que está liando. No, no te preocupes, nos Espero, entendemos. espero que nos comprendáis, que aquí, mira, yo Sí. trabajo con un lápiz de estos, ¿sabes? Todavía, sí. Claro, a ver, mira, estos juegos que hemos presentado, ¿no? Ahora que has sacado el lápiz después de utilizar el Genially, son juegos que cuando yo hablaba con Sergio del diseño de este curso de profes que juegan, ¿no? Yo se lo planteaba en la idea de juegos analógicos y juegos digitales, ¿no? Entonces, casi todos los juegos que se nos puedan ocurrir, digo casi todos, ¿no? Porque hay juegos más complejos que son difíciles de digitalizar, pero casi todos pueden tener su versión digital, ¿no? Y lo podemos utilizar tanto para las clases online como algo que está muy guay es si tienes una PDI, ¿no? Y tienes el juego ahí en la pantalla, pues también está muy chulo. Entonces, los juegos narrativos de hoy, pues es que casi no necesitan nada, ¿no? Las cartas las puedes hacer tú o las puedes escanear y ponerlas en la pantalla, ¿no? Son juegos muy sencillos. Incluso hay juegos, no he hablado de uno, en serio, que se llama Coartada, que es que para este sí que no necesitas nada, ¿no? Ajá. Es un juego donde yo normalmente empezaba la clase acusando a dos estudiantes de algo, ¿no? Al azar, ¿no? En una bolsa tenía los nombres de los estudiantes, sacaba dos y decía, a ver, me han robado la bicicleta. Ayer me robaron la bicicleta y tengo serias sospechas de que habéis sido, no sé, tú Philip y tú Martina. Entonces estos estudiantes se quedan en shock, ¿no? Digo, pero vosotros tenéis una coartada, ¿vale? Vosotros queréis, me decís que es imposible porque ayer por la tarde, ¿no? Yo, por ejemplo, quería trabajar con mis estudiantes vocabulario del cine, ¿no? Que trabajamos el día anterior. Me decís que no habéis sido vosotros porque ayer por la tarde estuvisteis en el cine. Entonces, ¿cómo funciona el juego? Estos dos estudiantes salen de la clase a preparar su coartada y el resto preparan un interrogatorio, ¿no? Con preguntas relacionadas con esa coartada. ¿Qué película visteis? ¿Quién pagó las entradas? ¿Comisteis palomitas o no? ¿No? Una serie de preguntas. Dejamos, no sé, unos 10 minutos para preparar este interrogatorio y ahora llamamos a uno de los estudiantes, ¿no? Philip entra, le hacen el interrogatorio, toman notas de las respuestas. Philip sale, entra Martina, repetimos el interrogatorio, tomamos notas de las respuestas. Y después entran los dos y tenemos que comparar las respuestas de los dos estudiantes. Si vemos que coinciden en un alto porcentaje, ¿no? o en preguntas relevantes, ok, son inocentes, su coartada se sostiene. Pero si vemos diferencias, como por ejemplo uno dice, ah, sí, vemos una comedia española, y el otro dice, vimos Star Wars 16, ¿no? Ajá. Aquí pasa algo, ¿no? Y entonces está guay porque tienen que discutir si sus compañeros son inocentes o son culpables en función de la información que le dé. Y es un juego para el que no necesitáis nada, ¿no? Simplemente, ¿qué quiero trabajar? ¿Qué situación quiero trabajar? Ok, pues esta es vuestra coartada, ¿no? Y está muy guay, ¿no? Porque igual que con el Black Story, pues tenéis que afinar mucho en la formulación de las preguntas, los otros tienen que construir un relato, lo que os decía al inicio, ¿no? Tenéis que construir un relato para explicaros, ¿no? Y justificaros. Y es un juego simple, sencillo Y, y y que, vuelve, que funciona muy bien. y vuelves a contar historias. Claro, Y vuelves a y al contar otro historias. día pues haces lo mismo pues con otra situación, ¿no? Mira, Ajá. ayer trabajamos el vocabulario del médico, pues no, José, nosotros no fuimos porque ayer estuvimos en el médico, ¿no? Nosotros no fuimos porque fuimos al museo, ¿no? Nosotros no fuimos porque estábamos en la playa, ¿no?
Y así vas cada día, te puedes llevar un caso diferente, una acordada diferente a clase, y sirve muy bien para calentar, para repasar, para finalizar una clase en el momento que queráis. Ujú. Pues muy, muy chula la sugerencia, muy chula la última idea. Y no sé, la verdad es que no sé el tiempo que llevamos porque hoy no lo controlo el tiempo. Creo que ya hemos Creo que es la llegado. hora casi, sí. Sí, Estamos casi en la hora. estamos casi en la hora, entonces vamos a ir despidiéndonos, sí. No sé si tenemos algo que decir, José, no sé de qué vamos a hablar la semana que viene, tampoco lo sé, pero será súper interesante, sí. No, creo que lo tenemos, ¿no? Dijimos algo sobre métodos de corrección desde un punto de vista constructivista o algo así, ¿no? Uf, eso suena serio, eso puede ser, Suena eso serio, era ¿no? una cosa seria. Y la otra cosa menos seria también podría ser quizás warmers y cosas así, Sí, más liojkis, más ligeras, sí, más no light, sé. sí. A ver cómo Bueno, te trata la semana. ya discutiremos tú y yo sobre qué va el próximo programa, pero Sí. si has llegado hasta aquí, suscríbete. Digo yo, ¿no? Al que esa persona que está ahí viendo nuestro Ah, que, programa. que me lo decías a No, mí, tú ¿no? supongo que tú estás suscrito, ¿no? Supongo que eres uno de los... Ahora mismo, hoy somos 93, bueno, hasta hoy éramos 93, pero ahí estás tú y estoy yo también, o sea que en verdad son 91, ¿sabes? 91. Claro, pues eso no mola, que sea. Eso, así que por favor, que alguien se suscriba, por Dios, a ver si nos mandan por lo menos un paquete de galletas para mojar en el café. Maravilloso. Venga, nada, hasta la semana que viene. Ha sido un placer Venga, compartir con vosotros este rato. Venga, hasta la próxima. voy cortando.